A continuación nos va a presentar la doctora Ruth Pérez López la ponencia de prácticas, representaciones y experiencia de la movilidad cotidiana en automóvil en la zona metropolitana del Valle de México. Muy rápido, la doctora Ruth Pérez es antropóloga y doctora en cambio social por la Universidad de Lille en Francia. Ha sido investigadora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de París y postdoctorante en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 2008 y 2011 participó en la coordinación académica del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México y ha realizado actividad docente en la unidad Lerma de nuestra universidad y ha sido profesora de asignatura de Sociología Urbana en la maestría de Proyectos para el Desarrollo Urbano de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es catedrática CONACYT de justamente el LabCIT y bueno, pues en este momento está aquí con nosotros. Muchas gracias, Ruth. Gracias. Bueno, se hablaron aquí de algunos aspectos vinculados con la tecnología, más aspectos socioespaciales. Yo me voy a enfocar más en aspectos socioculturales, ¿no?, de la automovilidad en la zona metropolitana del Valle de México, a partir de una investigación que realizamos, de hecho, en conjunto con Salomón en la Universidad, en la UAM Azcapotzalco. Bueno, aprovechando que salió la última encuesta Origen-Destino, nada más para situarlos algunos datos de la zona metropolitana. Actualmente se realizan 6.6 millones de viajes diarios en la zona metropolitana del Valle de México. El promedio de ocupantes por automóvil es de 1.5, es decir, que 68% de los viajes en automóvil se realizan actualmente con un único ocupante y 4 de 10 hogares tiene acceso a un automóvil. Y bueno, antes de empezar a mostrar los resultados de la investigación, quisiera mencionar rápidamente algunas de las principales externalidades negativas del uso del automóvil que me van a permitir realizar algunos planteamientos en relación con el tema justamente del vehículo autónomo, que es un tema que desconozco completamente, pero he intentado para esta plática informarme un poco, ¿no? Entonces, los costos ambientales, digamos, es un costo importante del uso del auto en esta ciudad como en otras ciudades. El sector transporte genera 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la zona metropolitana del Valle de México y los automóviles generan 17% de estas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Aquí podemos ver una tabla donde vemos el aporte de las fuentes móviles y del automóvil a las emisiones totales por tipo de contaminante. Entonces, por ejemplo, vemos que el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, pues sí, son contaminantes que emiten principalmente las fuentes móviles y los automóviles. Costos en la salud. Por la contaminación del aire y en particular la inhalación de partículas, lo que son las PM10 y las PM2.5, que son micropartículas, pues incrementa el riesgo de desarrollar cardiopatías, neumopatías, cáncer de pulmón. El ozono, por ejemplo, está asociado con el asma y algunos problemas respiratorios, el dióxido de azufre con la irritación que tenemos en los ojos, luego cuando nos pican los ojos en la ciudad, y también produce problemas respiratorios. Eso para la contaminación del aire. En cuanto a la contaminación acústica, pues también tiene efectos directos en nuestra salud, ¿no? En función, digamos, de los niveles de decibeles que causan los vehículos a motor. Y hay que tomar en cuenta que los motores de vehículos son la principal fuente de ruido en nuestras ciudades, ¿no? Entonces aquí podemos ver algunos efectos, por ejemplo, malestar diurno moderado, malestar diurno fuerte, comunicación verbal extremadamente difícil, ¿no? Y en rojo puse los niveles de decibeles que causan por lo general los motores vehiculares. Otros costos en la salud pues son que los accidentes viales se han convertido en nuestros días en un gran problema de salud pública, ¿no? En México hay anualmente 396.254 accidentes de tránsito exclusivamente en las zonas urbanas. A raíz de estos accidentes, pues hay 134.815 heridos, 15.886 muertos y hoy en día 860.000 personas viven con algún tipo
de discapacidad motriz a causa de un accidente que ha vivido. El uso del automóvil también es responsable en el incremento del sedentarismo, ¿no? El cual también se está considerando como un grave problema de salud pública, y según la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Algunos costos sociales que Salomón ya mencionó, pues obviamente el tránsito vehicular pues también tiene efectos negativos en lo que es la convivencia social, en la socialización de los niños en el espacio público, también lo que es muy importante. Progresivamente, mientras más vehículos llegaron a circular en nuestras ciudades, pues menos los niños se apropiaron de las calles, ¿no? Y con el tiempo, pues, la calle dejó de ser un espacio de juego para los niños. También hay estudios que nos muestran que a mayor tráfico en una calle, menor es la convivencia social. A nivel internacional, los accidentes viales también son una de las principales causas de pobreza rápida y endeudamiento, lo que hay que tomar en cuenta. Bueno, el tráfico de embotellamientos, obviamente, debido a tantos vehículos que están en circulación en las ciudades, pues incrementan los tiempos de traslado, incrementa el tráfico, lo que produce en las personas, pues, cansancio, desgaste emocional, estrés, menor productividad laboral, etcétera. Aquí les muestro un índice que se realizó en el año 2011, que se me hace bien interesante, que se hizo a partir de una encuesta sobre malestar de traslado. Y vemos que la Ciudad de México registra el mayor índice de malestar, ¿no? Está aquí abajo con 108 puntos. Para construir este índice se usaron 10 indicadores, entre los cuales el tiempo de traslado, el tiempo que una persona pasa atorada en el tráfico por día, el estrés al manejar, entre otros indicadores. Y bueno, algo que ya también nos dijo Salomón y que ya sabemos es que el sector transporte desempeñó un papel importante en el desarrollo de modelo extensivo de ciudad, y es decir que el modelo de ciudad en el que estamos viviendo se creó para el uso de un transporte, el automóvil, cuyo costo es inaccesible para muchos hogares. A diferencia de lo que dijo Salomón, que dijo, bueno, sí, ok, el automóvil se democratizó, pero en la Ciudad de México o en la zona metropolitana el acceso al auto todavía es poco democrático. Aquí les puse algunos datos también aprovechando de esta encuesta Origen-Destino del 2017, donde vinculé el porcentaje de hogares con automóviles con el estrato sociodemográfico. Y vemos, por ejemplo, que los hogares de estrato sociodemográfico bajo, pues 77.4% de estos hogares no tienen acceso a un automóvil, ¿no? Mientras que si vemos a la derecha de la gráfica, para los hogares de estrato alto, pues únicamente 3 de cada 10 hogares no tienen acceso a un automóvil. Entonces, en la zona metropolitana el automóvil aún no es democrático y no es una opción viable para muchos hogares. Costos económicos rápidamente, accidentes viales le cuestan al país más de 150,000 millones de pesos al año, lo que representa alrededor el 1.7% del PIB, según la CONAPRA. Y bueno, el ITDP hizo esta tabla, ¿no?, donde estiman como las externalidades asociadas al uso del auto en diferentes zonas metropolitanas en millones de pesos, es decir, cuánto nos cuesta la contaminación, cuánto nos cuesta el cambio climático, cuánto nos están costando los accidentes, la congestión, el ruido, etcétera. Y bueno, ahí hay un total que luego pueden consultar. Bueno, ¿por qué presentaba esta parte? No la quería presentar en un principio, pero se me hacía muy importante porque aquí planteo una pregunta que también planteó de cierta forma Salomón, porque a pesar de todas estas externalidades y costos ambientales, sociales, económicos del automóvil, pues su uso sigue incrementando. Y me pregunto si el vehículo autónomo puede contrarrestar alguno de estos costos, y si puede contrarrestar alguno de estos costos, ¿cuáles serían, no? ¿El vehículo autónomo será un transporte más equitativo que nuestros automóviles convencionales? ¿Permitirá, por ejemplo, la disminución del tráfico y de los accidentes viales? ¿Emitirá o no menos gases tóxicos y de efecto invernadero? ¿Y en qué medida estos automóviles autónomos responderán de forma eficiente a las necesidades de movilidad de las personas que viven en las ciudades? ¿Cuáles serán sus ventajas individuales y colectivas? Bueno, son algunos planteamientos que no voy a responder, pero nada más era como ponerlos sobre la mesa.
Y ahora nada más, para enfocarme más en estos aspectos socioculturales, les voy a presentar unos resultados de este estudio que hicimos en la UAM Azcapotzalco, donde aplicamos 56 entrevistas a profundidad con automovilistas y personas que tenían la intención de adquirir un automóvil. Algunos objetivos de la investigación pues eran identificar algunas de las barreras y los incentivos al uso del automóvil, analizar actitudes, comportamientos, representaciones sociales de las personas que usan el auto, pero también de aquellas que usan principalmente el transporte público, y analizar normas y valores asociados a la movilidad y a la automovilidad, entre otras. Aquí, bueno, aquí están situadas las colonias en donde aplicamos estas entrevistas, son 3 colonias en el Estado de México y 4 en la Ciudad de México. Y bueno, uno de los primeros aspectos que salta a la vista cuando analizamos las diferentes entrevistas que realizamos es el carácter desgastante de los trayectos, ¿no? Y este desgaste se va a expresar de formas diferentes en función de si usamos el coche o si usamos el transporte colectivo. Es decir, que este desgaste se debe principalmente al tráfico, para aquellos que usan el automóvil, y al congestionamiento en el transporte para aquellos que se desplazan en transporte colectivo. Entonces, cuando los automovilistas que entrevistamos empiezan a hablar del tráfico, pues surgen una multitud de emociones, de pensamientos negativos en torno a este, ¿no? La gente habla de ansia, angustia, estrés, enojo, desesperación, frustración, cansancio, nervios. La gente comenta que el tráfico realmente es pesado, que es terrible, los trayectos en coches son un martirio o incluso una chinga, ¿no? Y en definitiva podemos decir pues, que el tráfico pues, está afectando el estado emocional de las personas que usan el automóvil para desplazarse todos los días en nuestra capital. Una persona que entrevistamos en Polanco nos dice: estás en un nivel de neurosis mayor, el tráfico te hace llegar enojado y pierdes paciencia, ¿no? Y otro aspecto estresante de los atascos para los automovilistas es la incertidumbre que generan, porque salimos de la casa a cierta hora, pero no sabemos a ciencia cierta a qué hora vamos a llegar a nuestro destino. Y esto, por ejemplo, lo expresa una persona que entrevistamos en la colonia Álamos, donde dice: tienes más o menos medido el tiempo para transporte de un lugar a otro, entonces cuando hay tráfico se te hace tarde, checas tarde, llegas tarde, ¿no? Entonces, el tráfico es una variable importante que va a afectar la programación también establecida. Nos dice una persona de Álamos: ay, no, pues si vas a estar 3 horas en el parque, no con sus hijos, ahora vas a estar solamente 1:30 porque te tardaste más tiempo en el tráfico. Sin embargo, lo que pudimos observar también en estas entrevistas es que el tráfico no es siempre percibido como una variable aleatoria. La gente identifica muy bien los factores y las situaciones que propician el tráfico, ¿no? Nos dicen pues los viernes de quincena, la lluvia, los días de tianguis, los accidentes, las manifestaciones, los cierres de calle, etcétera, etcétera, y una larga lista. Ahora, viajar en transporte colectivo, ¿qué es lo que produce esta experiencia colectiva desgastante para los usuarios del transporte público? Pues también el tiempo que pasan en el transporte, por lo general la falta de conexión entre diferentes modos, ¿no? La falta de conexión, por ejemplo, entre, no sé, el metro y el camión que tengo que tomar después de haber utilizado el metro, el carácter fragmentado e interrumpido de los viajes, es decir, cuando yo voy de un origen a un destino en transporte público, tengo que caminar, tengo que bajar las escaleras del metro, tengo que subir las escaleras del metro, tengo que esperar el camión, me subo al camión, me siento en el camión, me levanto del camión, me bajo del camión, vuelvo a caminar 5 o 10 minutos. Entonces, realmente son viajes que son muy diferentes a los viajes que podemos hacer, por ejemplo, en automóvil, donde son mucho más fluidos y sin tantas interrupciones. Y por supuesto también la saturación en el transporte público que ya vimos. Entonces, al igual que el tráfico para los automovilistas, esta saturación produce sensaciones negativas de ansiedad y desesperación en los usuarios del transporte colectivo. Una persona de Tláhuac nos decía: en el transporte público, cuando se llena de gente, es imposible ni siquiera mover un pie ahí. Sí me da mucha ansiedad y me siento atrapado, ¿no?
Y una de las diferencias en la experiencia de viaje entre los usuarios de transporte público y los automovilistas es que el tráfico va a afectar los tiempos de viaje cuando usamos el coche, y la congestión va a afectar principalmente la comodidad de los usuarios del transporte público, no tanto los tiempos de viaje, por ejemplo, en el caso del metro. No sé, un ejemplo, Tláhuac también dice: la comodidad depende del horario, depende de la hora, porque si agarras el metro en una hora de mucha gente, pues ya no es nada cómodo. Y bueno, frente a viajes tan difíciles y desgastantes, pues ¿qué hacen las personas que buscan desarrollar estrategias para, digamos, sortear o evitar la congestión en el transporte público o el tráfico para aquellos que usan el auto? Y pues obviamente las personas que trabajan a su cuenta pues pueden ser más flexibles, o las personas que tienen como horarios de entrada flexibles efectivamente pueden desarrollar estrategias en torno a esto, pero son pues personas, la menor parte de las personas que pueden hacer este tipo de estrategias, ¿no? Y hay una estrategia que se me hace bien significativa, que pudimos observar en la colonia Polanco, y que me parece podemos reflexionar sobre esta estrategia y qué impactos podría tener en el tema que estamos estudiando sobre los vehículos autónomos. Y es que la mitad de las personas que entrevistamos en Polanco contrataban a un chofer para que en vez de que sean ellas las que pueda manejar esta persona, ¿no? Y es como una estrategia también para poder lidiar con el tráfico, hacer el trayecto más ameno, pero sobre todo hacer el tiempo que uno gasta en el automóvil un tiempo útil, porque cuando uno va manejando no se trata, o sea, la hora y media que gastamos para venir a Santa Fe, pues no es tiempo útil, ¿no? Entonces, el tener un chofer permite a las personas contrarrestar los problemas inherentes al uso del automóvil particular, es decir, que al no tener que manejar, al no tener que prestar atención al viaje, pues las personas que entrevistamos podían leer y contestar correos personales y profesionales, realizar llamadas telefónicas personales y profesionales, adelantar trabajo en la computadora o adelantar trabajo en el móvil, etcétera. Entonces, el tiempo perdido, digamos, que se pasa en un coche, se convierte en tiempo útil dentro de un coche con chofer. Por lo que al contratar un chofer, pues el automóvil se convierte en un transporte muchísimo más eficiente, ¿no? No se pierde tiempo tampoco estacionando el automóvil, por ejemplo. Se puede, como decía, aprovechar el viaje para adelantar tareas, o en el caso de las mujeres, que son quienes llevan a los hijos en la escuela por norma general, o por lo menos lo que vimos en las entrevistas, pues se pueden ahorrar un viaje, es decir, ya no llevo yo a mis hijos a la escuela, sino que le presto mi auto al chofer y es él el que va a llevar a mis hijos a la escuela. Y este punto me parece interesante para el tema que estamos viendo justo de los vehículos autónomos, porque me parece que justamente el vehículo autónomo presentaría esta misma ventaja, ¿no?, del automóvil con chofer, es decir, la de poder aprovechar el tiempo que las personas están en el automóvil. Y bueno, algunas otras estrategias que desarrollan las personas que usan el transporte público, pero son muy pocas, es decir que por ejemplo, si van a usar el metro y viene muy congestionado, uno se espera 2, 3, 4, 5 metros para poder subirse a otro vagón. Y bueno, como tienen muy poca margen de maniobra para evitar los inconvenientes ligados a los distintos modos de transporte, la gente suele adoptar por lo general una pues actitud de resignación, ¿no? La gente dice, tanto los que usan el coche como los que usan el transporte público, dicen, no, pues al final te mentalizas, no hay de otra, es parte de la vida diaria, pues ni modo, lo tiene uno que soportar, decidí rendirme ante esta situación, ¿no? Y esta actitud de resignación surge cuando las personas se dan cuenta, digamos, del carácter inevitable del tráfico y de la congestión. Ahora bien, hay una diferencia fundamental entre las experiencias del transporte colectivo y la del automóvil, y es que los automovilistas desarrollan una relación social y afectiva hacia el coche que los usuarios del transporte público no desarrollan, que también mencionaste un poco, Salomón.
Y durante esta investigación que hicimos nos preguntamos en qué etapa del ciclo de vida de las personas se establece esta relación social y esta relación afectiva con el objeto automóvil, ¿no? Y pudimos ver que esta relación se establece principalmente durante la adolescencia. A esta edad, por ejemplo, algunos de los entrevistados empezaron pues, a desplazarse de forma autónoma para ir a la preparatoria y más tarde para ir a la universidad, y es durante la adolescencia y la juventud donde se establecen estas rutinas con el automóvil, ¿no? La rutina de desplazarse en automóvil particular. Una gran diferencia con la infancia, muchas de estas personas los conducían a la escuela durante la infancia, pero durante esta etapa de infancia las personas o los niños no establecen una relación o un vínculo activo, digamos, no son activas en su relación con el automóvil, mientras que cuando son adolescentes ya establecen como, digamos, una relación mucho más activa. Además, el automóvil también juega un papel importante en la socialización de los jóvenes, ¿no? De los adolescentes, quienes pues principalmente lo van a usar sí para ir a la escuela o a la universidad, pero para salir de fiestas, pasar con amigos, ¿no? Independizarse de los papás también. Y es en esta etapa de la vida en donde el automóvil participa en la construcción de su identidad. Por ejemplo, hay una persona que nos dice, me sentí muy importante cuando empecé a usar el coche por primera vez, ¿no? O otra persona que dice, se volvió parte de mí. Otra persona nos dice, como que es un espacio privado y muy de mi persona, de mi intimidad. Entonces, vemos cómo desde la adolescencia y juventud también, aparte de participar en la construcción de la identidad de los jóvenes, las personas disfrutan muchísimo manejar desde esta etapa de vida, y este sentimiento de disfrute y sensación de placer ligada al uso del auto se va a intensificar muchísimo cuando la gente está en la carretera, ¿no? La gente nos dice, es un placer cuando agarro lo más verde, se siente bien bonito cuando se jala el coche, te das unas subidotas padrísimas y empiezas a practicar velocidades y todo, ¿no? Y esta sensación de placer ligada a la velocidad viene de la mano con una sensación de control. Otros nos dicen, tienes el control, o otra persona, puedo controlar mi auto sola. Otra persona también nos dice, se siente adrenalina, se siente capacidad de maniobra, de control, de fuerza. Uno puede controlar un automóvil así a 160 kilómetros por hora. Bueno, entonces aquí es muy importante resaltar que los sentimientos de control, de placer, de satisfacción, incluso de bienestar global, ¿no? Y de disfrute que genera el uso del automóvil son sensaciones que desgraciadamente no generan los modos de transporte colectivo, ¿no? Y esto hace que, bueno, también en México podemos ver que el coche sigue siendo un símbolo de estatus y de ascensión social, cosa que ya no vemos forzosamente en algunas ciudades europeas, ¿no? Ya pasaron a otra etapa. Por ejemplo, si partimos del supuesto que el auto es el reflejo de uno mismo, como comentaba, pues la marca y el aspecto del coche son muy importantes al momento de adquirir uno. Eso también lo pudimos ver en las entrevistas. En general, las personas que van a hacer, pues van a buscar poner en concordancia la elección de un modo de transporte, y aquí la elección de un modelo u otro de automóvil, con sus aspiraciones sociales y sus aspiraciones individuales. Entonces, para concluir, ¿por qué seguimos usando el auto? Pues aporta mayor flexibilidad, puedo ir a donde quiero cuando quiero, mejora la conectividad, ¿no? Como decía, la ventaja es que llegas directamente al lugar que tienes que llegar y no tienes que hacer miles cambios de transporte. Proporciona un sentimiento de libertad desde la juventud, desde la adolescencia, permite la privacidad cuando la gente dice es mi música, es mi espacio. En el automóvil pues no estoy viendo gente, no me están apretando, y aporta también, como vimos, un sentimiento de control y de placer importante, ¿no? A diferencia del transporte colectivo, que es percibido como inseguro, sucio, promiscuo, poco eficiente, mal conectado, peligroso, etcétera.
Y bueno, unas preguntas que quiero plantear para el final. ¿Qué transformaciones sociales y culturales en materia de movilidad y automovilidad se pueden esperar de la introducción de los vehículos autónomos? Es decir, ¿cómo esto va a afectar todo lo que acabamos de ver? ¿De qué forma los vehículos autónomos responderán a las necesidades sociales y simbólicas de las personas en materia de movilidad? Y recupero la pregunta que hice en un inicio para dejarla sobre la mesa. ¿El vehículo autónomo puede contrarrestar o no los costos sociales que vimos en un principio, costos ambientales y económicos del uso del automóvil? Y eso es todo. Muchas gracias.